Yo creo que tenía una consulta, pero ahora no me lo acuerdo y no puedo volver a entrar al cuestionario. Bueno, no te preocupes. Sí, Pero en general, ¿de qué era? ahora es que no me acuerdo. Ah, bueno. Perdón, pero no, la consulta era si podíamos volver a ver el cuestionario en el aula virtual. Me parece que no. Les voy a mandar los resultados ahora. Ah, buenísimo, gracias. No, está bien. Eso sí, No terminamos la. llegué, no llegué a anotármelo y no sé, se me cerró solo y no puedo volver a entrar por eso. Bueno, cuando terminamos la clase, tipo al mediodía más o menos, yo les mando los resultados del cuestionario. Gracias, muchas gracias. Bien. Igual cualquier duda que tenga, la próxima clase, repito, complemento de la clase anterior, es continuación de la clase anterior. Vamos a ver el modelo PIT para poder aplicar los modelos digamos, de cuadripolos. Basándonos en lo anterior, utilizamos cuadripolo. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo que resolver esas ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? Con varias incógnitas, y se hace mucho más compleja. Este modelo de cuadripolo soluciona mucho el problema, bastante, pero hay que tener en cuenta unos pequeños detalles porque si no cometemos errores. Ahora vamos a ver por qué y cuáles son. Hay una clase más que yo les aclaro justamente ahora, que viene, que sería zona de operación. Si zona de operación es una clase que mínimamente es una clase compacta o dos clases, bien. Yo la estoy armando, no la tengo terminada zona de operación completa porque requiere a veces que ustedes conozcan temas de reactores para poder operar la línea, cosa que eso se va a ver más adelante. Conozca que ustedes vean lo que es una compensación serie, que se va a ver más adelante, y se requiere que ustedes sepan lo que es flujo de potencia o flujo de carga, que se va a ver más adelante. Entonces yo estoy un poco en un debate interno si hacer algo medio soft y presentarlo en el primer cuatrimestre, o hacer algo un poco más cargado y presentarlo en el segundo cuatrimestre cuando vean todo eso que les comenté. Voy a hacer un breve resumen muy, muy por arriba para que quede, digamos, el tema presentado, de qué se trata, y mi compromiso es dar esa clase de zona de operación para el segundo cuatrimestre, más finalizando el segundo cuatrimestre, cuando hayan podido adquirir algunos conocimientos que si no los van a tocar de oído, porque zona de operación es cómo se opera una línea. Para saber cómo se opera una línea, todos sus componentes tienen que estar modelados. Tanto reactores, capacitores, todo lo que tiene que ver con la operación de la línea, y además flujo, que no lo vamos a ver ahora, tienen que saber qué es una corrida de flujo, para poder ver cuál es la zona de operación en función a esa corrida de flujo. En función a eso se hacen varios escenarios de operación, y bueno, se determina el óptimo, y si no es el óptimo, ¿qué se tiene que hacer para que se llegue a lo más óptimo posible? Les digo, tiene que ver con esto porque se utilizan modelos pi y se utilizan modelos T, o se utilizan distintos modelos digamos, de modelado para poder modelar la línea y operar y, digamos, establecer esa zona de operación con unos diagramas circulares, pero no están maduros ustedes ahora como para que les pueda explicar eso. A menos que yo les diga, tomen eso como que es una premisa y es así, pero van a decir, pero la verdad que no me queda colgado ese tema. Y sí. Entonces, bueno, estoy viendo cómo lo metemos dentro de la cursada, en algún lugar, que les sirva a ustedes conceptualmente, y no que quede como un concepto: eso es un reactor, se opera así, y eso es un flujo, y digamos sirve para tal cosa, pero bueno, hay que ver bien el lugar. Y así, bueno, como les digo, la clase de hoy es complemento de la anterior, es la que continúa, la que sigue. eh, y bueno, lo que hacemos acá es ya pasar más al detalle del modelo PIT, que es el modelo que realmente se usa en la práctica para poder calcular las tensiones de emisor-receptor y corrientes de emisor y receptor con un pequeño cuadripolo simple y sencillo. Bueno, hasta ahora vimos todo lo que era modelado, sí, la clase B era del 21, sí, hasta ahora vimos todo lo que es modelado. La próxima clase viene la parte teórica, la parte práctica de modelos, y ya después la que le sigue, creo que es en junio, ya ahí arrancamos con lo que es transformador, modelado transformador, modelado de generador, y ahí ya finalizamos el primer cuatrimestre cortando por acá, más o menos, flujo queda para el segundo, cortando por acá para hacer todo lo que es modelado de línea y modelado de transformador y generador. Y con eso ya tenemos todo el modelado completo de todos los componentes del sistema, como para poder establecer una corrida de flujo de potencia con todo modelado. Por eso que les digo que a veces una operación, si la tiramos por acá,
todo este tema de modelado no lo van a poder ver, que está incluido, y este tema de flujo también, que no lo van a poder ver. Entonces, más cerca de fin de año, con todo eso más afianzado, se va a entender un poco mejor lo que es operación. Operación es como una frutilla del postre, ¿no? Bueno, ok, objetivos entonces, lo mismo, veníamos trabajando las primeras 3 clases con el modelado de la línea en parámetros concentrados, las 2 clases prácticas, ahora empezamos a trabajar el 14 del 5 y el 21 del 5 con parámetros distribuidos, ¿sí? Y la próxima clase, que es el 28 del 5, sería la práctica de parámetros distribuidos, ¿está bien? Y ahí ya cerramos el modelado de línea, como les digo, la primera de junio, modelado transformado. ¿Cuáles son las modificaciones a la clase anterior? A ver, un poco repasando con ustedes. No sé si se acuerdan que vimos esos modelos de sistemas, o sea, modelos no, sistemas de ecuaciones de 2x2, que tenían que ver con el modelado de la línea mediante un modelo que se llamaba de propagación de onda. Ese modelo de propagación de onda tenía que ver con, en corriente continua, determinar cuáles eran los parámetros que le ponía al ingreso de la línea o le ponía a la salida para que me den el extremo opuesto. En corriente continua, no sé si habíamos visto, ¿se acuerdan? Había una constante que se llamaba constante de... Atenuación. Claro, la constante de atenuación, ¿qué hacía? Hacía que, por ejemplo, si yo le ponía una tensión en el emisor, una corriente en el emisor, ¿qué pasaba en el receptor? Hacía que, ¿qué cosa? Que esa tensión, esa corriente hacia el emisor vayan en una tendencia... Disminuían. Disminuían porque, como vimos, en corriente, claro, Macías muy bien, como dijimos, todo lo que era tensiones y corrientes en un modelo de corriente continua, los efectos reactivos, los efectos resistivos y los efectos de conductancia, de pérdida por contorneo en los aisladores, contorneo en otros elementos, era una resistencia pura que me hacía caer tensión y corriente. En el caso de, o sea, me hacía disminuir la tensión en la corriente, ¿por qué? Porque en corriente continua no se consideraban qué tipo de parámetros de línea, qué tipo de componentes del parámetro de línea. Los inductivos. Los inductivos y los capacitivos, o sea, esos que estaban representados, o que aparecían cuando apareció una corriente sinusoidal. El efecto, en realidad, reactivo-capacitivo, el efecto reactivo-inductivo, solo aparece cuando hay corriente alterna. Cuando hay continua, no aparece porque no hay un sistema alternado que haga que exista una reactancia, que es una impedancia reactiva, ¿sí? que impide el paso de la tensión y de la corriente o los atenúa. Entonces, cuando aparecía la corriente alterna, aparecía la reactancia inductiva y la capacitiva, y a ese parámetro, que se llama constante de atenuación, aparecía uno que tenía que ver con la alterna. ¿Y cuál era? Constante de... Constante de... ¿Me cambiaba la qué? Me cambiaba la fase. Entonces, la corriente alterna lo que hacía era que el ángulo de fase, el ángulo que yo transmito, la corriente alterna, se me corra respecto del emisor y del receptor. Eso implica que si yo salgo con un ángulo cero en el emisor, llego al receptor con un ángulo de tensión distinto. O sea, si la onda sinusoidal está en un pico en el emisor, en el receptor no va a estar en un pico, va a estar en un pico más un delta corrido, ¿sí? O sea, va a estar corrido respecto al ángulo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo la onda sinusoidal, ¿sí? la famosa sinusoide, y yo parto que digamos, en el punto de salida, por ahí estoy en 500 kilovolt de pico, 500 por el pico, por 1 sobre raíz de 2, lo que sea, llego al pico que es 500 más lo que sea. Ahí voy a tener más de 500, sería, no sé, 600, porque no es la eficaz, no es la media, sino que es el pico. Pero cuando llego al otro extremo, esa sinusoide va a estar corrida, o sea, va a estar corrida a una cierta cantidad de grados, 10 grados, 20 grados, 15 grados, con lo cual la tensión de pico o la tensión instantánea de esa sinusoide en un extremo va a ser distinta de la otra. No quiere decir que la media sean distintas, los dos extremos va a ser, o debería ser, digamos 500, pero además hay un corrimiento en la fase. Entonces la tensión instantánea también va a ser distinta en los dos extremos, porque ese efecto de la constante de propagación hace que ese ángulo de transmisión de potencia me cambie.
¿entienden? Entonces, bueno, eso es lo que se había visto en la clase pasada, que si era continua tenía un efecto de caída de tensión y disminución, digamos, de carga capacitiva de ese capacitor. Tenía la corriente alterna, era simplemente un efecto resistivo, con lo cual tenía digamos, una diferencia en la corriente y una caída de tensión. Hasta ahí habíamos visto. Entonces, bueno, ¿qué cambia con respecto a esta clase de hoy? Bueno, que ese sistema lo podemos modelar como modelos PIT. Los modelos PIT, como vamos a ver más adelante, los modelos PIT simplemente relacionan una entrada con una salida. Hay algunas cuestiones que son muy importantes decir para que este es posible de ser representado. Y esto, lo más importante de este modelo es que tiene que guardar una proporción entre entrada y salida. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo acá le pongo 100 bolas a la entrada, me da 200 bolas a la salida, y si le pongo 200 bolas a la salida, me tiene que dar 100 bolas a la entrada. O sea, es una caja negra que le ponga lo que le ponga de un lado y del otro, independientemente de si se lo ponga de este lado, me va a dar un valor de este lado, y este valor que me da, si yo se lo pongo de este lado, me tiene que dar el mismo valor que tenía al inicio de este lado. O sea, es una caja negra que transmite señales de un lado al otro y que no las distorsiona. Vamos a decirlo así. ¿Puede distorsionar el ángulo? Sí, distorsiona el ángulo, pero no me distorsiona que es una sinusoide y que esa sinusoide tiene 50 ciclos y que hay una relación entre entrada y salida, dependientemente de la entrada que le ponga o la salida que le ponga, tiene que haber una relación entre ellos. Y esa relación tiene que ser, digamos, lineal. Eso es lo que tiene que respetar el modelo de cuadripolo. Por ejemplo, lo que les digo, tiene que haber un receptor o carga, o puede haber un emisor o fuente. Depende, puede ser este el receptor o carga, o puede ser este el emisor o fuente. En la línea de 500 nosotros no tenemos, o en 220, 132 no hay, o no debería haber, si hay un porque en realidad los sistemas son anillados, o son, sí, digamos que son anillados, no existe digamos, ¿cómo se llama? Un aguas arriba, un aguas abajo, como ya le dijimos, que es para instalación eléctrica. Acá no hay aguas arriba, hay aguas abajo. Es un sistema anillado y todos tienen que tener, bueno, en el nodo la tensión o la calidad de servicio que se les pide. Y así, bueno, arrancamos la clase de hoy con cuadripolo. ¿Alguna pregunta, consulta, duda hasta acá o más o menos estamos? No, todo perfecto, profe. Bien. ¿Qué sucede entonces ya arrancando la clase de hoy? Nosotros habíamos calculado una cantidad de parámetros, ¿sí? Que eran, bueno, ¿se acuerdan que ustedes habían calculado impedancia y habíamos calculado admitancia en las primeras clases? Que las primeras clases eran de parámetros. La que vimos hoy y la que estamos ahora son parámetros distribuidos. Estamos calculando los parámetros distribuidos a lo largo de toda la línea. O sea, ¿qué valor yo puedo tener de tensión y corriente a lo largo de toda la línea? O sea, en el medio, en un cuarto, en un tercio, dependiéndole el punto que yo le ponga, ahí me va a decir qué tensión y qué corriente está transmitiendo la línea en ese punto. ¿Está bien? Si yo le digo estoy en el punto 0, que es el punto de receptor, voy a estar en un valor ya determinado. Y si le pongo que estoy en el emisor, le voy a poner que estoy en un punto determinado. Pero los parámetros distribuidos me permiten obtener tensiones y corrientes en cualquier punto de la línea. Ahora, nosotros pasamos de un modelo, que era las primeras clases que vimos, que se llamaba método de parámetros, que, ¿cómo se llamaba? Si estos son distribuidos, los otros ¿cómo eran? Concentrados. Concentrados. Nosotros anteriormente establecimos una forma, que era a través de, digamos, el electromagnetismo, a través del electromagnetismo decir, mira, hay un efecto resistivo, porque la resistencia del conductor es inevitable, pero hay un efecto de acoplamiento magnético, y que debido al acoplamiento magnético, debido a la corriente alterna, ese acoplamiento magnético me representaba una reactancia inductiva o, digamos, capacitiva. Esa reactancia inductiva, sumada a la resistencia, me daba una impedancia, que era la impedancia de la línea. ¿Sí? La impedancia de la línea en forma concentrada. O sea, si yo le ponía una entrada, me da una salida, bueno, calculaba la caída de tensión, ¿sí? o la disminución de corriente o la corriente de carga a través de esas impedancias o admitancia que habíamos calculado mediante parámetros concentrados, que venían desde, digamos, las ecuaciones de electromagnetismo, ¿sí? Ley de Ampère, ley de Faraday-Lenz y la ley de Coulomb, las que vimos anteriormente. De todas esas leyes del electromagnetismo, terminamos diciendo que todo ese electromagnetismo y acoplamiento magnético terminaba siendo una impedancia. ¿Sí? Pasamos de algo electromagnético a algo físico, que es una resistencia. Es una
consideración físico-matemática. O sea, lo que existe es el parámetro electromecánico, electromagnético, que hace que esta caída de tensión exista. Pero lo podemos modelar, ese electromagnetismo, esa caída de tensión electromagnética de origen inductivo, capacitivo, la podemos modelar hacia un elemento que es una impedancia o una admitancia, ¿sí? Ahora, eso lo teníamos en forma concentrada, lo calculamos en forma concentrada, pero ahora, como nos hicimos los locos, dijimos, bueno, ahora vamos a pasar a parámetro distribuido. Quiero calcular eso a lo largo de toda la línea. Bueno, esos parámetros que nosotros calculamos en forma concentrada nos sirven y están bien, y los que calculamos en forma distribuida sirven, pero están bien. Ahora, seguir calculando en forma distribuida es más complejo. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza el método pi y se utiliza el método t. Cualquiera de los dos cuadripolos que se utiliza están bien. Pero acá hay un problema, porque acá estamos volviendo a tener que un parámetro como distribuido o concentrado. Ahí estaría concentrado, el Z. Exacto. ¿Y el y sobre 2 qué es? ¿Distribuido o concentrado? Todos son iguales, ¿eh? Acertaste. Este lo acertaste, concentrado. Entonces estamos volviendo a un modelo de un modelo pi y t, que usa parámetros concentrados. O sea, básicamente son concentrados, porque yo acá no estoy trabajando en una ecuación de 2 por 2 ni en un sistema de ecuaciones. Vuelvo a trabajar con un modelo pi-t que tiene parámetros concentrados. O sea, z va a tener un valor, y va a tener un valor, y va a tener un valor. Y en el modelo t también va a tener un valor, un valor y un valor. No trabajamos más con parámetros distribuidos. Ahora estamos dentro del tópico distribuidos, pero queremos ir hacia un modelo pi-t que tenga, digamos, valores concentrados, o sea, parámetros concentrados, que son los parámetros concentrados que van a estar dentro de esta caja negra. O sea, esta caja negra, ¿sí?, que tiene un cuadripolo que sería ABCD y que tiene unas constantes del cuadripolo que son constantes adimensionales, va a permitir que yo, conociendo las constantes A, B, C y D, las meta dentro de un sistema de ecuaciones, o sea, A, B, C y D las voy a calcular, me van a dar unos valores, y dentro de esos valores, si yo los pongo dentro de una ecuación que relaciona entrada con salida, simplemente con poner A, B, C y D, le pongo la entrada y me da el valor de salida. Y si le coloco los parámetros de salida, me da la entrada. Simplemente obteniendo estas constantes A, B, C y D. Pero estas constantes A, B y C y D que están dentro del cuadripolo, están en función, obviamente, al cuadripolo. Entonces nos encontramos dentro del dilema. ¿Y el dilema cuál es? El dilema es encontrar parámetros concentrados a partir de parámetros distribuidos que a su vez vienen de parámetros concentrados. Un poco es una ensalada, porque en definitiva yo necesito obtener parámetros concentrados para obtener estas ecuaciones que relacionen entrada con salida. Pero que estos parámetros concentrados, ahí viene el kit de la cuestión. ¿Estos parámetros concentrados van a ser iguales o van a ser distintos a los calculados en parámetros concentrados inicialmente? Y seguro se van a equivocar, pero no me importa. ¿Van a ser iguales o van a ser distintos? Creería que serían distintos porque hay que calcularlos de nuevo. Bueno, muy buena apreciación. Van a ser distintos, vamos a ver más adelante, en el caso de líneas largas. Por lo que dijimos mayor a 300 kilómetros, digamos, van a ser distintos. En el caso de líneas cortas, se puede considerar que Z e Y, vamos a ver más adelante, van a ser iguales, porque ese efecto de menor a 30 kilómetros es despreciable en una línea de transmisión corta. Entonces, les dije que se iban a confundir y más o menos, porque digamos, es sí y es no. Si ustedes utilizan una línea corta, estos parámetros Y y Z van a ser iguales a los calculados, o casi iguales, muy próximos, calculados a los inicialmente. Si tiene una línea muy larga, como vamos a ver ahora, estos parámetros, como dijo Macías correctamente, van a ser distintos. Entonces, concepto nuevamente. Queremos ver la relación que existe entre entrada y salida a través de una caja negra. Muy lindo. Esta caja negra es una caja negra, con lo cual para poder determinar entrada y salida a través de una caja negra necesito conocer A, B, C y D. Bien, para poder conocer A, B, C y D, la forma más sencilla, o por lo menos la que nosotros encontramos, que sería un modelo de cuadripolos, es a través de un cuadripolo que en la industria eléctrica se llama pi o t. Este modelo pi o t utiliza parámetros concentrados, ¿sí? Pero no podemos usar los parámetros concentrados que calculamos al inicio, porque esos parámetros concentrados introducen error si los ponemos acá. ¿Por qué? Porque
¿Por qué? Porque no están entremezclados ni están dentro de una ecuación que los entremezcle. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es ese mix. Vamos a tomar los parámetros inicialmente concentrados, los vamos a meter adentro de una especie de coctelera, que vamos a ver la demostración teórica, que es este modelo de cuadripolo, ¿sí? En esta caja negra que sería la ABCD, y después de tomar esos parámetros concentrados, mezclarlo con las ecuaciones de distribuidos, me va a dar los parámetros que físicamente yo voy a poner dentro de este cuadripolo, que me van a servir Z e Y para poder calcular ABCD. Entonces, en una ecuación que tenga ABCD, que me relacione entrada y salida, pongo los parámetros y me da entrada en función de la salida. ¿Se entendió más o menos conceptualmente a dónde apuntamos? A dónde apuntamos en general, muy por arriba, para de no perdernos en las ecuaciones, ni en los despejes, ni digamos en cuestiones más matemáticas y físicas que vamos a ver. ¿Está más o menos claro a dónde apuntamos y a dónde vamos? Preguntas, dudas, las que sean, ¿eh? Va bien. ¿Va bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, va bien, profe, por ahora. Bueno, entonces ese es el objetivo y el dilema que nos encontramos. Entonces ahora vamos a ir avanzando en la resolución de ese inconveniente. No sé si inconveniente, pero en la resolución de esa necesidad que tengo y en el afán de encontrar esa necesidad necesito poder demostrarlo. Ese es el punto. Necesito poder demostrarlo eso. Está demostrado. Bueno, entonces es un poco lo que nosotros hablamos. Nosotros partimos de lo que serían las ecuaciones que vimos en parámetro distribuido. ¿Sí? Esas ecuaciones de parámetro distribuido, como ya sabemos, mezclan entrada con salida. Los parámetros de la entrada, ¿sí? Que van a ser, puede ser cualquiera. Digamos, yo voy a tener qué necesito meter en el source, en la fuente. O sea, si le pongo qué obtengo en el receptor o qué necesita el receptor que la distribuidora, la transportista, como dijimos, necesita 400 kilovolt o 500, vamos a decir, necesita 500 kilovolt con tomar una corriente de 100 amperes. Entonces el tipo me dice, mira, yo necesito 500 kilovolt, 100 amperes, lo meto dentro de esta ecuación, me va a dar un valor de tensión de entrada, que puede ser 525, 505, la que sea, y un valor de corriente de entrada. Entonces el sistema de transmisión tiene que ser capaz de meter en un extremo de la línea una tensión y una corriente que al distribuidor tomada dentro del receptor le sirva. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, si eso es cierto, empezamos a calcular. Acuérdense que tita, no sé si se acuerdan qué era, tita está por acá. Acuérdense que tita era la raíz cuadrada de z sobre y, ¿sí? Bueno, tita en realidad era gamma sobre L, y gamma, bueno, porque una estaba en valor concentrado y otra estaba en unidad de longitud. Gamma es unidad de longitud y tita es un valor físico que es, digamos, digamos, la constante de propagación, la constante de transmisión, de propagación de toda la línea. Entonces, bueno, simplemente eso. Tita, acuérdense que era gamma por L, ¿sí? Y gamma era igual a la raíz cuadrada de z sobre y la admitancia, o gamma era igual a z por gamma raíz cuadrada. Cualquiera de las dos es lo mismo, pero gamma, lo importante es saber que gamma, que es la constante de propagación, vinculaba z con y. Entonces a mí este modelo está muy lindo, pero la verdad que es bastante complejo para calcular. Entonces, como les dije, para poder resolver este sistema de ecuaciones que está muy lindo, pero es bastante complejo y lleva mucha resolución de cuentas, lo que se hace es pasar a un modelo. Bueno, acá justamente z sobre tita, ¿lo ven acá? Z sobre tita, esta es otra ecuación que es z0. Z0 no sé si se acuerdan cuál era. O sea, esta ecuación que está acá, este sistema de ecuaciones, es igual a este sistema de ecuaciones. Tiene una sola diferencia, que acá tiene z sobre tita y acá tiene z0. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre z y z0? ¿Z cuál era? El parámetro que ustedes calcularon al inicio cuando calcularon concentrado. ¿Y Z0 cuál era? La impedancia. La natural de la línea. Claro, la impedancia natural de la línea que colocada al fin de la línea me daba que yo pueda transmitir la potencia. No, la potencia máxima. La máxima. No, ahí está el error. Si yo pongo la impedancia natural al fin de la línea, yo puedo transmitir la potencia natural. Natural. Y si transmito la potencia natural, ¿qué digamos, zona de operación sería? Más o menos. Sería la zona de mayor, o la condición de mayor eficiencia o rendimiento. mayor eficiencia o rendimiento de la línea. O sea, si yo le pongo la impedancia natural,
al fin de la línea, me da que yo puedo transmitir la potencia natural. Si puedo transmitir la potencia natural, es la condición de mayor eficiencia de la línea, o sea, de mayor rendimiento, como vos lo dijiste. Pero bueno, esto es complicado. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es tratar de utilizar parámetros distribuidos, pero en modelo pi-o-t. Para lo cual, este coseno de tita, ¿sí? O este seno de tita, o este seno de tita, o este coseno de tita, va a ser reemplazado por una constante ABCD, que las voy a calcular y son adimensionales, ¿sí? Me va a dar un valor que no tiene dimensión. Puede ser por unidad de kilómetro o puede ser un valor adimensional sin unidad de kilómetro. No sé si se van dando cuenta cómo se va convirtiendo esto. O sea, yo les dije que necesitamos obtener un modelo, una caja negra, ¿sí? Con 4 constantes ABCD, y que íbamos a utilizar el modelo de cuadripolo. Hasta acá todavía el modelo de cuadripolo no lo vimos, pero dijimos, o empezamos a decir hasta ahora cómo se compone esta caja negra. Entonces pueden empezar a ver de a poquito cómo vamos transformando este sistema de ecuaciones de 2×2, digamos de 2×2, lo vamos transformando a un sistema de cuadripolo, en el cual ya no tengo más tita, sino tengo la constante A, no tengo más tita, sino que tengo la constante B, y no tengo más tita, sino que tengo la constante C y D. Entonces, ¿qué me quedaría en el nuevo modelo de cuadripolo? Me quedaría BS es igual a BR por A más IR por R0, Z0 por B. ¿Qué me quedaría? IS por BR sobre 1R0, o si se quiere Z0, dependiendo, más 1 más IR por D. O sea, me eliminaría todo lo que sería coseno y seno de tita, ¿sí? Y utilizaría ABCD. Y que ABCD calculada yo puedo hacer cualquier tipo de cuenta, ¿no? Porque es bastante fácil de calcular, vamos a ver más adelante, y bastante simple de multiplicar. Porque una vez que tengo ABCD, multiplico directamente las ecuaciones y reemplazo, y es muy sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar de este sistema de ecuaciones de 2×2, ¿sí? de parámetro distribuido, a un sistema de ecuaciones de 2×2, mucho más sencillo, que para mí sería el modelo cuadripolo pi-o-t de parámetros concentrados. Para hacer eso, ¿sí? Vamos a utilizar el modelo, como dijimos, de cuadripolo. Este modelo de cuadripolo es un modelo que en teoría me relaciona entrada con salida, pero no me la relaciona de una forma sencilla, me la complica un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, vamos a ver en cuanto son el tema de las tensiones, ¿sí? A mí me da una tensión de salida que funciona a las corrientes. Entonces, por ejemplo, la BS que voy a tener acá va a tener en cuenta cuál serían las caídas de tensiones en la caída de tensión en este sistema de cuadripolo, en este sistema de impedancias e inductancia. Y la BR también me dice la tensión que voy a tener en el receptor, producto de la tensión de entrada y las caídas de tensión en este sistema de impedancias e inductancia. Impedancias y admitancias, perdón. Entonces, bueno, yo lo que simplemente grafico acá es cómo yo puedo utilizar un modelo de cuadripolo. Un modelo de cuadripolo relaciona entradas con salidas a través de sus tensiones o sus corrientes, independientemente, a través de sus impedancias. Por ejemplo, de 2×2, un sistema de ecuaciones, me relaciona tensiones de entradas con tensiones de salida. ZSS, por ejemplo, ¿cuál sería? La impedancia SS, o sea, la impedancia de entrada. ZSR, ¿cuál sería? Y, a ver, ZSS en este modelo podría ser esta que está acá. Y ZSS en este modelo podría ser esta que está acá, dependiendo si es pi o si es T. ZSR, ¿cuál sería? ZSR sería esta compartida, la compartida, o ZSR puede ser esta compartida. Dependiendo del modelo que use, una va a ser la propia y otra va a ser la compartida. Por ejemplo, ZSS es la propia de la fuente, ZSR sería la mutua entre la fuente y la carga. ZRS es la fuente y la carga, la mutua, y ZRR es la de la carga. Entonces, por ejemplo, ZSS sería esta que está acá en este modelo. ZSR o ZRS, ¿cuál sería? La compartida. Y ZRR, ¿cuál sería? Esta que está acá. Lo mismo con este modelo. ZSS, ¿cuál sería? Esta que está acá. La compartida, ¿cuál sería? ZSR, que es esta que está acá. Y la propia de la carga sería ZRR, que es esta que está acá. Vamos a trabajar con los dos modelos. Hay uno que, digamos, no sé si tiene una ventaja, pero no comete el error que comete el otro, en una condición particular. El mejor modelo y el más usual es el modelo pi, porque en vacío no comete un error que sí comete el modelo T. Pero bueno, los dos son iguales, en carga funcionan los dos perfectamente y no hay ningún error.
Nosotros utilizamos generalmente el modelo pi. El que quiere utiliza t, pero se utiliza generalmente el pi. Entonces, sin hablar de constantes de propagación, ni de atenuación, ni constante de fase, ni nada de eso, ni tita, ni gamma, ni absolutamente nada, independientemente de eso, el modelo, el modelo pi o t funciona de la siguiente forma. Funciona con una admitancia propia, una impedancia propia, una impedancia mutua y una impedancia propia. Este sistema de ecuaciones de 2x2 me resuelve cualquiera de los dos sistemas pi o t, ¿sí? En cuanto a tensiones. Y este sistema que yo tengo acá, ¿sí? Me resuelve todo el tema de las corrientes de cualquiera de los dos modelos a través de un sistema de admitancia. Obviamente, ISS sería la admitancia, esta admitancia que está acá. Si es Z, ¿qué tengo que hacer? 1 sobre Z, nada más. Entonces, este sería el modelo de admitancia mutua, el modelo de admitancia propia, mutua, propia. Propia, mutua, propia. Es lo mismo. Puedo resolver tensiones con este sistema a través de impedancia o corrientes de este mismo sistema a través de admitancia. Dependiendo del que yo use y el que yo quiera, puedo utilizar cualquiera de los dos. Entonces, este es el modelo de cuadripolos. El modelo de cuadripolo está muy lindo, pero hasta ahora, digamos, mucho no me dice, porque está bastante teórico, está expresado de forma bastante teórica. Lo que sí puedo calcular, ¿sí? Es cuál sería, o cuál me interesaría a mí que sea la impedancia propia y la mutua, visto desde la fuente, ¿sí? Yo acá le decía que la ZSS puede ser esta, y la mutua puede ser esta, ¿sí? Pero bueno, para poder calcularlo, tenemos que hallar cómo se vería respecto a la fuente, ¿sí? Respecto a la fuente sería cómo estaría viendo la fuente la primera impedancia que le pega. O sea, viene la fuente, yo conecto una fuente y la conecto acá. La fuente, obviamente, apenas yo la conecto, va a haber un sistema y lo primero que va a ver la fuente es una impedancia. La impedancia ZSS, que va a ver la fuente apenas yo la conecto, va a ser la suma de estas dos. Si yo la veo desde el otro lado, si conecto la fuente del otro lado, obviamente, bueno, acá está justamente. Si yo conecto la fuente del otro lado, lo que va a ver es que lo primero que le pega es esto. Entonces, dependiendo de dónde ponga la fuente, dónde ponga el emisor del receptor, se va a ver algo distinto. En este caso, la forma de resolver este cuadripolo sería que ZSS, que sería la impedancia, lo vamos a ver en el próximo slide, por qué lo hacemos de esta forma. Entonces, lo primero que puedo decir es que la impedancia propia vista desde el lado de la fuente, ¿sí? va a ver que tenemos dos impedancias. La primera impedancia es esta, más la admitancia. O sea, la suma de las dos va a ser la impedancia propia que ve la fuente como si fuera el circuito. La mutua, ¿cuál va a ser? SR, que sería esta que está acá. Ahora, si yo lo miro desde el lado de la carga también va a haber otra impedancia, que tiene que ver con su impedancia pegada a la carga, más la admitancia paralela. Entonces, ZSS y ZSR, que yo los tengo acá, ¿sí? Los puedo resolver como la suma de la impedancia más la admitancia, ¿sí? Me da el valor que ve la fuente, el valor que ve la carga es la suma de las otras dos impedancias, y la mutua, que no la ve nadie, digamos, pero es la 1 sobre Y negativo la admitancia, que sería la mutua entre ambos. Lo mismo para el modelo pi. La ISS, o sea, la admitancia que ve desde el punto de vista de la carga, ¿sí? Es la suma de estas dos, o sea, I sobre 2 sobre 1 sobre Z, lo vemos por el modelo de nodos al revés, ¿sí? Y bueno, la mutua sería 1 sobre Z, y la que ve respecto a la carga sería IRR, que sería I sobre 2, que sería la suma de estas dos. Entonces, ya le empezamos a dar un poco de forma al modelo teórico, que dijimos que había un modelo muy teórico, que era el modelo de cuadripolo, le empezamos a dar forma y le empezamos a poner nombre y apellido, tanto a las impedancias como a las admitancias. Una vez que yo le pongo nombre y apellido a las impedancias y las admitancias por un tema circuital, ¿sí? De cómo yo las voy agrupando, vamos a pasar al modelo circuital de cómo se representan los parámetros concentrados en el modelo T, ¿sí? Entonces, vamos a repasar nuevamente. Yo quiero hallar cómo sería, ¿sí? La tensión que tengo en este modelo, que sería ZCS por IS más ZSR por IR, ¿sí? Cualquiera de los dos modelos que tome los puedo vincular con estas ecuaciones. Entonces, basado en las ecuaciones de cuadripolo, que son estas que están acá, ¿sí? Obtenidas cuáles son las impedancias mutuas y propias vistas del lado fuente y carga, directamente las reemplazo sobre el modelo que yo dije anteriormente. Este modelo es bastante, digamos, sencillo, es bastante preliminar, es bastante básico, bastante sencillo,
Por ejemplo, yo puedo calcular la tensión BS en el extremo emisor, ¿sí? ¿Cómo la calculo? Bueno, pregunta. Esta es una pregunta, digamos, un poco conceptual. Visto desde el lado emisor, ¿sí? Yo voy a tener el lado emisor y voy a tener una tensión en el lado emisor que tiene que ver con lo que necesita la carga. ¿Cómo yo puedo calcular la corriente del lado emisor teniendo como dato, o sea, yo no tengo como dato la tensión en el lado emisor, tengo que o sea, lo que tengo que la quiero calcular. Pero ¿cómo puedo calcular la tensión en el lado emisor conociendo la tensión en el lado receptor más sus parámetros que me generan una, si se quiere, caída de tensión? ¿Cómo lo puedo calcular? O sea, a ver, básico, olvidémonos de todo este choclo que está acá. ¿Cómo yo puedo calcular esto teniendo esto como dato y los parámetros que me generan la caída de tensión? ¿Qué tengo que sumar? Y con las caídas de tensiones y las corrientes que tenga. O Está sea, bien, mallas, digamos. está bien. Podemos hacer más, podemos hacer varias cosas. Vamos a calcularlo en forma más, no circuital, pero en forma más, digamos, de resolución de circuito sin usar tanto malla. Pero está bien el concepto. O sea, si yo quiero saber cuál es la tensión que voy a tener en el emisor, lo puedo calcular con un cuadripolo, tomando la tensión en el receptor, que es un valor, y sumándole las caídas que yo tenga en el medio. Las caídas que tengo en el medio básicamente es la impedancia dividido 2 y la admitancia 1 sobre la admitancia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿cuánto es la tensión en el emisor? Vamos a poner que sean 100 volts. No la tengo, pero vamos a suponer que van a ser 100 volts. ¿Cómo obtengo estos 100 volts? Primero, lo que necesito es la tensión en el receptor. Vamos a suponer que sean 80 volts. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, este valor es dato, no tengo que calcular nada. Acá le pongo 80. ¿Cuál va a ser la caída en el primer elemento que voy a encontrar? La caída en el primer elemento que voy a encontrar va a ser la resistencia, que va a ser una impedancia. Entonces, la primera caída que yo voy a tener va a ser un elemento. Este elemento va a ser netamente impedancia. Entonces, voy a tener 80 volts más la caída que tengo acá. Supongamos que sea 10 volts. ¿Por qué? Porque es la corriente que a mí me llega al receptor, que lo tengo como dato, dividido en la impedancia Z', que es distinta a la Z que calculamos inicialmente, ya se lo digo, distinta, que es la Z del cuadripolo, ¿sí? Z del cuadripolo, que no es la Z inicialmente, la Z del cuadripolo dividido 2. Entonces, estas son 80 volts, que son estas que están acá. Esta es la que me cae en la primera impedancia que encuentro, que son 10 volts, que está acá. Y después me viene a calcular cuál es la caída en todo este choclo que está acá. Esto va a ser un poquito difícil, ¿sí? Voy a entrar un poquito más en detalle en el modelo T. En el modelo Pi va a ser lo mismo, pero distinto. Entonces, voy a tener la tensión de partida 80, la caída en el primer elemento 10 y la caída en el segundo elemento suponemos que sea 10. ¿Cómo calculo la caída en este elemento? Y va a ser la corriente que pasa digamos, por la admitancia, y la corriente que pasa por la admitancia es una corriente que se deriva a tierra, que se tiene que sumar a la corriente que me llega en el receptor, y esta IR que me llega al receptor más la que se deriva por la admitancia va a ser la IS. O sea, yo en algún momento tengo que lograr componer la IR con la que se deriva con la admitancia para poder calcular IS. ¿Está bien? ¿Para qué necesito calcular IS? Y bueno, para que multiplicada IS por esta que está acá, que es Z' sobre 2, que es esta que está acá, me dé la caída sobre este elemento. Entonces, bueno, para que eso sea bastante simple y sencillo, o por lo menos intentamos eso, porque esta IR que ustedes ven acá, es esta IR que está acá. Ahora, la sumatoria de IR e IS, ¿cuál sería? Y sería, bueno, esta que está acá sería básicamente esta que está acá. Entonces, si yo sumo todo esto que está acá, por esto que es esto que está acá, que es esta corriente que pasa por acá, por IR, que es esta que está acá, multiplicado por I, me da la caída en este punto. Entonces, vamos a determinar. Todo este choclo que ustedes ven acá, este que dice IR por todo esto es IR más la que se deriva por este punto. O sea, esto que está acá, es básicamente esta corriente que se viene por acá. ¿Está bien? Este choclo que ustedes ven acá es esta corriente que se deriva por acá. Si yo sumo esta corriente más esta corriente, me da IS. Entonces multiplicamos IS por este punto que está acá y me da la caída en este elemento que está acá. Esa es un poco la teoría de circuito que nosotros utilizamos para poder calcular. En definitiva, como les digo, esto que está acá, este que está acá, es este que está acá, este que está acá, es este que está acá,
Y todo este choclo que ustedes ven acá es toda la caída que se produce en estos elementos. Este elemento que ustedes ven acá, esta corriente que está por acá, es la corriente que pasa por acá, que sumada a la corriente que ya viene, es la sumatoria de las dos corrientes. Entonces, IR, que es esta que está acá, por I, que se deriva por la admitancia, que es esta que está acá, me da IS. Si yo multiplico IS por esto que está acá, ahora voy a sacar esto, porque si no, me va a dar, desea mantener, descartar. Vamos a hacerlo acá. Ahí lo saqué. Bueno, vamos a proyectar de vuelta, porque lo quería sacar el... Ahí está, ahí se ve de vuelta. Entonces, para resumir, y no ir mucho más en detalle, porque esto es bastante pesado, ¿no? Por el lápiz. Para resumir, y para ir en detalle, BR es BR, y R sobre Z2 es la caída en este punto, y todo este choclo que ustedes ven acá es la caída en todo este sistema. Si eso es así, yo puedo abrir todo este sistema que ven acá arriba con varios términos. La primera ecuación la puedo abrir en varios términos y la puedo abrir en estos términos que están acá abajo, donde tengo BR que es igual a BR, IR que es igual a IR por Z sobre 2, y todo este término que está acá, que es gigante, es todo esto que está acá. Ahora viene una parte que es un poco más, digamos, si se quiere, de práctica o de experiencia de cómo se agrupan estas ecuaciones. Estas ecuaciones se pueden agrupar o reducir de la forma que ustedes quieran. Simplemente hay que buscar la forma que más convenga para poder llevar este modelo de cuadripolo a un modelo, de cuadripolo PIOT a una caja cerrada. O lo más parecido a obtener unas ecuaciones que tienen A y B. Entonces, obtenido este sistemita, básicamente IR, bueno, acá les dije, la IS que está acá es igual a IR, que es la que viene por acá, más toda esta caída, que es esta misma caída que viene todo por acá. Entonces, bueno, acá obtengo IR, ¿sí? IR sería, digamos, la que viene por acá. IR más C, IR más la que viene por acá abajo, que es esto que está acá, me da IS. Entonces, bueno, tener un sistemita de ecuaciones que tiene que ver con este cuadripolo. Ahora, este sistemita de ecuaciones que tiene que ver con este cuadripolo lo tengo que pasar a B y C y D. Lo hago estratégicamente como a mí más me conviene, como yo sé que mejor me va a resultar cuando termine de resolver las ecuaciones. Entonces, una forma de agruparlo, que es la que a mí por ahí más me convendría, es decir que, digamos, puedo tomar como factor común, por ejemplo, todo lo que tiene A1T, que sería la parte de BR, la tensión en el receptor, la parte de BR más Y, perdón, la parte de BR que sería 1 sobre T, que es la que a mí me conviene, entonces, digamos, la uso como A1 sobre T, bueno, B1 sobre T, voy viendo cuál me conviene agrupar con cuál. A1 sobre T la dejo como BR, que sería la única que tengo. A2 sobre T, por experiencia, la dejo como B2 sobre T, entonces sumo A1 sobre T más B2 sobre T, me da A sobre T. O sea, este que está acá más este que está acá, me daría este que está acá. Entonces me daría el parámetro A de T. Yo tengo B1 de T, que sería el primero que encuentro acá, lo puedo sumar con B2 de T, que está por acá, con B3 de T, entonces sumo este que está acá, más este que está acá, más este que está acá, y me daría B de T. Y usted dice, ¿pero por qué usted suma o agrupa de determinada forma y no de otra? Y por lo que les digo, porque conviene para poder resolver la ecuación. Hay algunos modelos matemáticos que ya están resueltos, que hacen que la ecuación se resuelva de esta forma. Entonces, bueno, agrupo A de T con A de T, lo pongo acá, agrupo estos 3 B de T y lo coloco acá, agrupo D de T, D1 de T con D2 de T y lo pongo donde dice D de T acá, y agrupo C1 de T, que es el único, y lo pongo por acá. Entonces, mucho más no hay para decir de este modelo, simplemente que hay que calcular la tensión de salida en forma circuital para un modelo T, ¿sí? La corriente de salida en función a la entrada para un modelo T, que es lo que explicamos acá o intentamos explicar, que a veces se torna un poco difícil. Abro esta ecuación, ¿sí? Le abro todos los términos y todos estos términos, una vez abiertos, los agrupo en A, B, C o D. ¿Cómo? Como a mí más me convenga. ¿Por qué? Porque es el modelo que más fácil me va a permitir encontrar una solución. En definitiva, todo este choclo que ustedes ven acá arriba, que representa este modelo T, puede ser agrupado de la misma, con los mismos parámetros para llegar a este modelo. O sea, este modelo que está acá abajo y este modelo que está acá arriba son idénticos, son gemelos, son iguales, no hay ninguna diferencia. La única diferencia viene por el lado de cómo los agrupo. Así como está circuitalmente calculados, no me sirve
sirven para poder llevarlos al modelo al modelo de caja negra ABCD. No me sirve. Así como está muy lindo, pero me relaciona entradas con salidas, con tensiones y corrientes. Pero realmente no me sirve para lo que yo necesito. Para poder llevarlos a un modelo que a mí me sirva para lo que yo necesito, que es compararlo con las ecuaciones de 2x2 las ecuaciones de 2x2 del sistema de parámetro distribuido, necesito este modelo poder convertirlo a otro modelo. Este y este son idénticos. La diferencia es que acá pude calcular un ADT, que es una constante adimensional que a mí me sirve, y un BDT, que es una constante adimensional que a mí también me sirve, y C y D. ¿Sí? Lo mismo hay que hacer con el modelo pi. ¿Sí? En el modelo pi, bueno, la tensión de salida, ¿sí?, va a estar relacionada con la tensión de entrada. No lo voy a explicar porque es lo mismo, solo que, digamos, hay que verlo de otra forma, la fuente y la carga. ¿Sí? La tensión de salida va a ser la tensión del receptor más 1 sobre R por la caída dentro de este cuadripolo. Resuelto este sistemita de tensiones y de corrientes que me relacionan entradas con salidas del modelo pi, de igual forma abro las ecuaciones y me da esta ecuación que está acá, abro esta ecuación, la termino de resolver y me da la ecuación de 5 términos que me da acá abajo, agrupo A con A, B solito va a quedar, C y D, y me termina dando un sistema de ecuaciones que representa a este cuadripolo, que es un pi, ¿sí?, con una forma de constantes, si se quiere, adimensionales ABCD agrupados como a mí más me interesa. Yo sé que esta parte de pasar de modelos circuitales a sistema de ecuaciones es bastante densa. Lo importante, digamos, más allá de cómo se pasa de una ecuación a otra, es que se entienda que lo que necesito obtener es un sistema de ecuaciones que represente o que tenga una forma adecuada para poder asignarle una variable A, una variable B, adimensional, C o D. No sé si se entendió eso hasta ahora, pero el objetivo fue encontrar, digamos, relaciones entre impedancias y admitancias que las pueda asociar a una variable adimensional. ¿Más o menos está hasta ahí? Sí, sí. Yo sé que esta es la parte más difícil, cómo resolver el circuito, está claro, pero esta es importante para ver de dónde viene el circuito, pero la más importante es esta, es lograr obtener a partir de un circuito que tiene que ver con un pi y un t, lograr obtener un sistema de ecuaciones 2x2 que pueda ser reducido a 4 variables adimensionales. Adimensionales porque si yo multiplico admitancia por impedancia, o sea, ohm por 1 sobre ohm, me va a dar una constante adimensional. Lo mismo acá, ohm por 1 sobre ohm me da una constante adimensional. Acá 1 sobre también. Bueno, 1 sobre por lo que voy a multiplicar. Entonces me dan 4 constantes. Lo mismo para el modelo pi, ¿sí? Lo único que dice acá en este slide es que A de pi es igual a D de t y D de pi es igual a A de t. ¿Sí? Si ustedes vienen acá y ven A de t, fíjense que es 1 i por z sobre 2, si viene el otro modelo, z por i sobre 2. ¿Sí? O sea que un modelo, ¿sí?, es igual, una constante de un modelo adimensional es igual a otra constante del modelo adimensional. Por eso les digo que tal vez, que tal vez suena raro porque se hacen todos estos pasajes matemáticos, pero es justamente para poder encontrar ecuaciones que sean similares y convenientes que me reduzcan el modelo. Por ejemplo, como les digo, acá A es igual a D, y creo que D de acá es igual a A. Entonces son todas ecuaciones que permiten ir transformando o ir reduciendo este sistema tan complejo en un sistema bastante más, no simple, pero bastante más acomodado que me permita terminar de trabajarlo. Entonces, bueno, llegamos a obtener que A, D, A, B, C, D son bastante similares entre sí. ¿Sí? Simplemente que ahora vamos a aplicar lo que son las ecuaciones de parámetro distribuido. Bueno, esto es lo mismo, que ahí ves son iguales, aplicando parámetro distribuido. Bueno, acá llegamos a lo que nosotros queremos hacer en definitiva. Nosotros partimos de la clase pasada que en parámetro distribuido la tensión en la fuente, ¿sí?, la puedo calcular como la tensión en el receptor por el coseno de tita. Acuérdense que tita era raíz de z sobre y, tita cuadrado era raíz de z por y, ¿sí?, depende de lo que sea, ¿sí? Pero esta es la constante de propagación. Entonces,
mi modelito que yo les dije que era muy complicado y muy difícil de resolver, ¿sí? Que es válido, pero es difícil de resolver, yo lo puedo llevar a un sistema de cuadripolo. ¿De cuál cuadripolo? Del que ustedes quieran. Puede ser el pi o puede ser el t. Recién logramos de resolver, hace unos slides atrás, logramos resolver que para cuadripolos, ¿sí? Yo puedo utilizar una z o una y, dependiendo cómo la quiera acomodar, que en definitiva la puedo nombrar con A, B, C o D. ¿Sí? Si la nombro con A, B, C, D, entonces puedo decir que mi modelo de parámetros distribuidos va a ser igual a mi modelo de cuadripolo. O sea, acá comparo parámetros distribuidos, que había calculado en la clase anterior, con cuadripolos. Parámetro distribuido digo que es igual a cuadripolo. ¿Se entiende ahí? ¿No se entiende? Sí, sí, vamos siguiendo. Es difícil, pero se va siguiendo. Yo lo que quiero es que se entienda que los parámetros, que la ecuación de parámetro distribuido es igual a la, o debería ser igual a la ecuación de cuadripolos. ¿Cuáles son las semejanzas? Que BS es igual a BS, sin duda. Que BR es igual a BR. Que IR es igual a IR. Que IR, bueno, es igual a IR. Y que BR es igual a BR. O sea, esas cuatro son iguales. ¿Dónde nosotros tenemos que empezar a hacer la comparación? Que coseno de θ tiene que ser igual a de pi, que tiene que ser igual a todo lo que yo había calculado con modelo de cuadripolo. Otra cosa que tiene que ser igual, que seno de θ sobre θ, tiene que ser igual a z', que tiene que ser igual a b de pi. Coseno hiperbólico de θ tiene que ser igual a c de pi, por ejemplo, que tiene que ser igual a todo lo que calculamos anteriormente. Y seno de θ sobre θ tiene que ser igual a esto. Entonces, estas ecuaciones en parámetro distribuido y estas ecuaciones en parámetros de cuadripolo concentrados son iguales. BR, BR, IR, IR, BR son iguales porque son las mismas, pero lo que tenemos que lograr encontrar es cómo se relaciona coseno de θ con estas cuatro, con estos dos parámetros, cómo se relaciona seno de θ con z, cómo se relaciona coseno de θ con ZY, Y, y cómo se relaciona seno de θ con ZY. Entonces, hay que igualarlos, porque si dijimos que este y este, y este y este son iguales que este, este y este y este, tenemos que lograr igualar, acá me cometí un error, tenemos que lograr igualar este con este, y este con este, con este con este, y este con este. Entonces, ¿qué hacemos? Coseno de θ tiene que ser igual a de pi. O sea, coseno de θ lo pongo acá, y a de pi lo pongo acá. A de pi, y todo lo que es a de pi lo pongo acá. Entonces, este lo comparo con este lo comparo con este lo comparo con este, y este lo comparo con este. Eso se ve en el sistema de ecuaciones propuesto acá abajo, donde seno de θ es z' y', seno de θ, bueno, z', coseno, o sea, seno hiperbólico de θ, ¿sí? Z', bueno, todo lo que nosotros ya vimos anteriormente que tiene que ser comparable. Si comparo uno con otro, o sea, si comparo este con este, comparo este con este, comparo este con este, y comparo este con este. ¿Qué me va a dar? Y lo que me va a dar es que voy a poder calcular, comparando estos dos, estas cuatro constantes que me van a servir a mí para el modelo de cuadripolo. ¿Sí? Entonces yo tengo que lograr despejar un valor que a mí me sirva de la comparación de estos dos sistemas de ecuaciones que en definitiva las dos son iguales. Uno parámetro distribuido, otro modelo de cuadripolo. Si yo comparo esas dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, comparo, no sé, coseno de θ con la primera, ¿sí? O seno de θ, si se quiere, vamos a hacerlo un poco la más sencilla, ¿dónde está seno de θ? Seno de θ por z sobre θ dice que es igual a z'. Entonces, primera conclusión que nosotros obtenemos. Si yo divido z que había calculado en parámetros concentrados sobre θ, que había calculado con parámetros distribuidos, multiplicado por el seno hiperbólico de θ, me va a dar z'. Al principio habíamos hablado que era z'. ¿Qué era z'? Era la variable z que yo iba a utilizar ¿en dónde? Parámetros distribuidos. En el modelo de cuadripolo. Entonces, ya de movida, muy fácil y muy sencillo, puedo hallar una variable, un parámetro que se llama z, que voy a calcular dentro, o que voy a utilizar para calcular dentro del modelo de parámetros que voy a utilizar dentro del modelo de cuadripolos, que está relacionada con los parámetros que yo había calculado inicialmente como parámetros de línea, con la consideración y teniendo en cuenta los parámetros distribuidos. Esto es fundamental. O sea, yo logré obtener una z que voy a poner adentro de mi cuadripolo, ¿sí? El valor de z que yo voy a poner adentro de mi cuadripolo, que es este z que está acá,
el valor de z que voy a poner adentro de mi cuadripolo está relacionado con, y ya está calculado, ¿no? Está calculado con la impedancia que yo había calculado inicialmente, está relacionado con el valor de θ que tenía que ver con la constante de propagación, que era la raíz cuadrada de z sobre y, y con el seno de θ, bueno, que era el también que aportaba a ese cambio de valor por propagación. Entonces, z que voy a utilizar en el modelo de cuadripolo ya lo puedo calcular, que va a ser z sobre θ por seno de θ. Ahora me queda calcular el otro, me queda calcular cuánto va a ser I', que va a surgir de un despeje. También acá puedo calcular B. No sé si se acuerdan el parámetro B que estaba dentro del cuadripolo, que era tan así, digamos, abstracto, que nadie sabía cuál era. Bueno, B ya lo puedo calcular, es Z'. ¿Sí? Z' ya es B. Puedo decir que B es igual a Z'. A de pi no lo sé cuál es, C de pi no lo sé cuál es, y D de pi no lo sé cuál es. Pero el que sí sé cuál es B de pi, o sea, B en el modelo de pi, que es igual a Z', que es igual a esto que dijimos acá. Para terminar de calcular cuánto es Y', ¿sí? Y cuánto es B, C, D y todas las otras constantes que tenemos, bueno, yo digo que Z' es igual a Z sobre seno de θ sobre θ. ¿Qué es esto que está acá? Es esto que está acá, que es igual a B'. Entonces ya digo que B' que B de pi, perdón, que B en el modelo de pi es igual a Z'. Y Z' es todo esto que ya calculé acá arriba. Entonces ya calculé cuánto es Z' y calculé cuánto es B de pi. ¿Cuánto sería A de pi? ¿Sí? A en el modelo pi, o sea, la constante A en el modelo pi. Tengo que utilizar esta ecuación. Si yo utilizo esta ecuación en el modelo pi, Z no sé cuál es, pero puedo agarrar y reemplazar Z con todo lo que yo sabía anteriormente. Si reemplazo Z en lo que yo tenía anteriormente, que era este valor que está acá, lo reemplazo acá, bueno, hago las distintas pasajes matemáticos y llego a hallar I' sobre 2. O sea, llego a hallar también el valor de I' a utilizar dentro de ese modelo. ¿Está bien? Ahora si me va para acá. O sea, Z' ya lo logré calcular, que era Z por seno de θ sobre θ. Y' sobre 2 es un poquito más complejo de hallar, ¿sí? Tiene que ver con otros parámetros por lo que hicimos. Entonces, I de prima, ¿sí? Sobre 2 va a ser igual a coseno de θ sobre coseno de θ menos 1 sobre Z por seno hiperbólico de θ, etc. Resumiendo esto, I' sobre 2, o sea, la admitancia sobre 2 que voy a utilizar en el modelo del cuadripolo va a ser a la misma admitancia que yo había calculado en el modelo de la línea original de parámetros concentrados, dividido sobre 2 por la tangente hiperbólica de θ sobre 2 sobre θ sobre 2. Entonces yo acá ya logré calcular por lo menos dos parámetros, ¿sí? Que a mí me interesaba calcular. Z' en función a la Z inicial que yo había calculado en el modelo de parámetros concentrados, y logré calcular también I', que es la nueva admitancia que necesito en el modelo de cuadripolo respecto a la admitancia de parámetros concentrados. Obviamente afectada por el θ, que es la constante de propagación que se calculaba con el Z y con la admitancia. Si yo tengo Z' y tengo I', ya puedo directamente volver a los modelos que tenía anteriormente y reemplazar I' y Z', los modelos que tenía anteriormente, para terminar de calcular A, C y D, porque B ya la tengo. Entonces, si aplico eso, como les dije anteriormente, al principio de todo, Z' es igual a I' en el modelo de línea corta. ¿Por qué? Porque en el modelo de línea corta, θ es prácticamente 0. Si θ es 0, coseno de θ es 1, con lo cual la ecuación de coseno de θ estaba por acá, me daba que A es muy próximo a 1, con lo cual si A es próximo a 1, digamos Z es igual a Z', y si seno de θ es igual seno de θ 0 es igual a 0, y la tangente 0 es igual a 0, y sobre 2 es igual a I2. O sea, tangente de θ, tangente hiperbólica de θ es igual a 0, con lo cual este valor que está acá es 0. Si todo este valor es 0, porque la tangente hiperbólica de θ sobre 2 es 0 para líneas cortas, I sobre 2 es igual a I' sobre 2. Entonces ya logré hallar un primer dato, que en un modelo de línea corta, donde θ es muy próximo a 0 porque la línea es corta, Z' es igual a Z e I' es igual a I. Con lo cual, utilizar en un modelo de línea corta menor a 30 kilómetros, la Z calculada inicialmente como parámetros concentrados y la I como calculada inicialmente como parámetros concentrados, no me introduce gran error. Me introduce un error mínimo, pero no gran error. ¿Por qué? Porque para líneas cortas, θ es 0. Y si θ es 0, sucede esto. Reemplazando la ecuación anterior, surge lo que vino. Entonces, bueno, para el modelo de línea corta,
podemos utilizar, si se quiere, Z e Y calculadas por parámetros concentrados inicialmente. Para el parámetro, para líneas largas, mayores a 300 kilómetros, tenemos que venir a este modelo, en el cual I', para modelo de cuadripolo, difiere de la calculada inicialmente. Tiene que estar afectada por el θ. Lo mismo para Z. La Z inicial calculada inicialmente tiene que estar afectada por el θ y seno de θ para calcular la nueva Z' que yo necesito para el modelo de cuadripolo. Bueno, eso es un poco pesado. Si queremos hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio, digamos, muy, muy básico para poder calcular cuáles son los parámetros ABCD, ¿sí? Lo primero que hay que calcular, bueno, por ejemplo, la potencia que transmite la línea son 90 megas, factor de potencia 90, etc. Yo quiero calcular ABCD, que es mi objetivo. Si quiero calcular ABCD, ¿cómo hago? Bueno, calculo coseno de θ, porque dijimos anteriormente que el parámetro A, ¿dónde estaba? Acá está. Que el parámetro A de pi era igual a coseno θ. ¿Sí? O sea, A de pi era igual a coseno θ y que era igual a todo esto que está acá. Entonces yo muy fácilmente puedo calcular el parámetro A de pi. ¿Cómo calculo A de pi? Con coseno θ. Porque dijimos que A de pi era igual a coseno θ. Entonces, ¿cómo se calcula coseno de θ? Bueno, calculo cuál es θ, que, bueno, dijimos que era z por i, me da un valor. Le saco la raíz cuadrada, ¿sí? Y le saco el coseno hiperbólico. Entonces, la constante A va a ser una constante adimensional, ¿sí? Que va a ser 0,879. Lo mismo hago con el parámetro B. El parámetro B era z sobre seno de θ sobre θ, que era, el parámetro B es este que está acá. ¿Sí? B que está acá, que es z, es igual a z por seno de θ sobre θ sobre θ. O sea, esta z que está acá es igual a esta por esta, que es igual a B. Entonces ahí sacó el parámetro B. Entonces con eso se calcula el parámetro B. Con el C el mismo, y el D dijimos que era igual a la. O sea, D de pi era igual a D de θ y D de θ era igual a pi. Entonces D es igual a A. Calculando esos parámetros, bueno, puedo llegar a calcular cuál sería la tensión en el emisor y el receptor, ¿sí? Si eso es así, yo digo, bueno, quiero calcular cuál es la tensión en el emisor con este modelo de cuadripolo. El valor de A lo calculé, ¿sí? El valor de B lo calculé. El valor de tensión en el receptor era dato, ¿sí? Que era 215. Y el valor de corriente en el receptor lo calculé con esta ecuación que está acá, ¿sí? Con el tema calculando la potencia, dividido la tensión, el factor de potencia, me da el valor de corriente. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular, ¿sí? Cuál sería la tensión en el receptor, en el emisor, perdón, que es BS, cuál sería la tensión en la fuente del emisor, que es BS, multiplicando A, que lo calculé anteriormente, ¿sí? Como el modelo de cuadripolo, B, que lo había calculado anteriormente, por el modelo de cuadripolo, y utilizando la tensión en el receptor, que eran 215 sobre raíz de 3, por IR, que era 0,26, que lo había calculado acá. Entonces, multiplicando la constante A por BR, B por IR, logro calcular la tensión en el extremo emisor. La tensión en el extremo emisor me da BS, me da un valor. Y la corriente en el extremo receptor también me va a dar otro valor. Lo importante no son los valores que da, lo importante es el gráfico que vamos a ver a continuación. Bueno, calculo la tensión en el extremo emisor, el coseno phi, el rendimiento de la línea que me da 93%, es una línea bastante mala, tiene que dar un poquito superior. Lo importante de toda esta, digamos, de toda esta ecuación o de ecuación con la resolución de gráficos es llegar a lo siguiente. Es llegar a entender cómo los parámetros de emisor, ¿sí? Están corridos respecto a los parámetros del receptor. La explicación, digamos, es bastante pesada por lo que se vio hasta ahora, cómo transformo de un modelo a otro, pero bueno, es la explicación lógica. Lo importante acá es entender una cosa, a ver si llegamos al mismo punto de arriba, ¿no? Yo les digo, obviamente sé que es gomoso. El punto de partida era que yo tenía una tensión, ¿sí? En el extremo receptor, ¿sí? Y una corriente en el extremo receptor que la calculaba con el factor de potencia. Yo tengo una corriente en el extremo receptor y tengo una tensión en el extremo receptor. La tensión en el extremo receptor son 2,15 y la corriente en el extremo receptor son 0,265. Les hago una pregunta y pueden contestarla o no, pueden contestarla mal o bien, indistintamente. Yo acá parto con unos parámetros de salida, de unos parámetros que obtengo en el receptor, ¿de acuerdo? Que sería la tensión en el receptor y la corriente en el receptor. Phi, obviamente,
este valor que está acá, menos 25 grados, sería el factor de potencia de la línea. O sea, cuánto está corrida la tensión con respecto a la corriente en el receptor. O sea, quiere decir que acá, por ejemplo, voy a tener un corrimiento de 25 grados. Lo que dice acá es que tengo una carga inductiva que me genera un corrimiento entre la tensión y la corriente del receptor de 25 grados. O sea, en el receptor yo tengo conectada una carga 100% inductiva. No me preocupa. Pero lo que a mí me preocupa, y lo que a mí digamos, me gustaría que ustedes respondan es, yo tengo acá, por ejemplo, la tensión fijada en un valor que es 0. O sea, mi tensión acá es en el punto, en el eje X es 0. O sea, mi tensión en el extremo receptor yo la fijo en un eje y digo que ese punto es 0. Les hago una pregunta para ver si más o menos se fue entendiendo cómo se fue moviendo la tensión en el emisor que yo les dije al principio. ¿Cómo está la tensión en el emisor respecto al receptor? ¿Está como? Adelantada. Está adelantada. ¿Está adelantada a cuántos grados? 17. Está adelantada a 17 grados. Ahora, una pregunta a modo un poco de conclusión. ¿Por qué está adelantada a 17 grados? ¿Cuál es la constante o el parámetro o el valor que ustedes pueden decir que hace que esta tensión se adelante en el receptor respecto al emisor 17 grados? Hay una que es fundamental para decir que hubo un adelanto. ¿No son los parámetros longitudinales de la línea? Son los parámetros longitudinales de la línea, si es la constante de... había una constante que se llamaba constante de fase. La constante de fase es la que me va a decir cuánto se me va a correr la tensión del emisor respecto al receptor. O está relacionada. O sea, si ustedes quieren explicar por qué la tensión del emisor está corrida a 17 grados con respecto a la del receptor, es porque hay una constante que se llama de corrimiento de fase, en principio, que está mezclada con otra, pero es la que más explica. ¿Qué pasa si yo tengo corriente continua? La única constante que va a haber es la constante de... ¿Cuál es la constante que va a haber en corriente continua? Hay una sola. La de atenuación. ¿Y la atenuación qué es lo que va a explicar en este gráfico? ¿Cómo disminuye la tensión? ¿Cómo disminuye la tensión? Perfecto. Entonces, una de las conclusiones que se puede sacar después de todo este despeje matemático son dos. La primera, que la tensión del emisor me va a caer respecto al receptor, sí, por módulo. ¿Lo ven acá el módulo? ¿Se ve que este módulo es más grande y este módulo es más chico? El módulo, ¿no? ¿Lo ven? El módulo va a caer porque hay una constante. Cae la tensión por una constante de atenuación. Entonces, la diferencia entre este módulo más grande y este módulo más chico en el receptor es por la constante de atenuación que hace que me provoque una caída de tensión. Eso elemental. Lo mismo en la corriente. Si yo voy a transmitir más corriente y me va a llegar menos corriente, porque los módulos, los vectores, son más chicos. Entonces, este vector es más grande que este y este es más grande que este, porque hay una constante de atenuación que los atenúa, solamente en el efecto de continua. Entonces, solamente por el efecto de la atenuación de continua, tengo una caída en los módulos, o sea, los módulos son más chicos. Combinados con la constante de fase, me provoca un corrimiento o un desfasaje justamente en las fases. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo en una punta de la línea, en el extremo, como les dije, en el extremo emisor, tengo un valor de la sinusoide, ¿sí? Un valor de la sinusoide que estoy en el punto, no sé, 90 grados, yo estoy en el punto 90 grados en PS, en el emisor, en el extremo receptor, ¿en qué punto voy a estar? ¿En 90 grados o en otro punto? En 90 menos 17. En 90 más 17. Voy a estar, más 17. voy a estar corridos. En realidad no tenés razón vos, voy a estar, depende cómo se vea, pero en realidad 90, que es el emisor, tenés razón vos, viéndolo como lo estamos viendo nosotros ahora, va a estar corrido, o sea, va a estar atrasado. Está bien lo que estás diciendo. En el extremo receptor yo voy a ver una tensión que va a estar atrasada con respecto al emisor. Entonces, simplemente un concepto. Después lo van a ver en la parte práctica, que una longitud de onda, ¿sí? Una longitud de onda tiene aproximadamente 6.000 kilómetros. Entonces, dependiendo de la longitud eléctrica de la línea, no la física, pero sí dependiendo de la longitud, ¿cómo se llama? Eléctrica de la línea, la longitud eléctrica de la línea, que tiene que ver en parte con la longitud física de la línea, la longitud eléctrica de la línea me va a permitir que una variable se corra con respecto a la otra. Ahora, ¿cuántos tienen que estar estas variables una corrida de la otra? Poco. En realidad tienen que estar corridas poco, porque
porque si están muy separadas, ocurren algunos efectos que no son permitidos por el sistema, porque el sistema se desequilibra, porque las tensiones tienen que guardar una cierta relación, no pueden estar muy corridas una con respecto a otra, porque bueno, genera otros efectos, no vamos a ir el caso. Esto también se llama, el delta que está acá, se llama ángulo de potencia. O sea, tiene que estar corridas porque si no está corrido esto, hay un concepto que no se transmite potencia. Si BS coincide con BR, ¿qué sucede? Ya lo van a ver más adelante. Se los adelanto un poco. No se transmite potencia. ¿Sí? Porque esta tiene que ver un poco con la constante de propagación. Entonces, tiene que haber un corrimiento, aunque sea mínimo, entre una y otra, y hay una relación entre los corrimientos que hace que la potencia pueda fluir de un punto al otro. Si esto está invertido, o sea, si BS está por acá abajo, digamos, bueno, me cambia todo, porque entonces el receptor va a estar, el receptor va a estar emitiéndole potencia al emisor. Dependiendo cómo estén estos ángulos, el flujo de potencia va a ser en un sentido o en otro. En este caso que nosotros estamos viendo, el flujo de potencia va a ser del emisor hacia el receptor, porque el adelanto lo está llevando el emisor. Si el adelanto lo lleva al receptor y está por acá abajo el emisor, el que va a estar emitiendo es el receptor. Entonces el flujo de potencia se invierte. Si por algún motivo de la red, del motivo que sea, el que ustedes quieran, me cambian los parámetros por el motivo que sea, obviamente si me cambian los parámetros, ¿qué me va a cambiar? Esto que está acá, ¿no? Si a mí me cambian los parámetros, que es Y, y me cambian Z porque hubo una perturbación de la línea, una línea salió de servicio, y el parámetro Z e Y me cambiaron porque tengo más impedancia o menos admitancia en el nodo, o en esos dos nodos, me va a cambiar obviamente ABCD. Si a mí me cambia ABCD, porque obviamente al tener menor impedancia y a tener otro tita distinto, ABCD me cambia. Cuando yo haga las cuentitas, que es esta cuentita que está acá, me va a dar una tensión en el emisor. Y esta tensión en el emisor, supuesto emisor, va a determinar que en determinada condición de red, este no sea el emisor, sino que sea el receptor. O sea, si este vector que está por acá abajo, o que está por acá arriba, se me achica y me cambia de ángulo y me viene por acá abajo, o sea que yo, por ejemplo, digamos una burrada, el receptor, el emisor pasa a ser o sea, este pasa a ser BS, acá abajo. Si este pasa a ser BS, que en vez de estar acá va a estar acá, obviamente el que pasa a ser emisor es el receptor, como les digo. Entonces el sistema ahí se reconfigura y el flujo de potencia cambia, porque en vez de estar en en adelanto, el que va a estar en adelanto va a ser el receptor. Entonces ahí el sistema se reconfigura y el flujo de potencia varía y bueno, eso trae otros problemas, que es la inversión de flujo de potencia o a veces en alguna falla lo que se llama el power swing detection, o sea, la detección de oscilación de potencia. O sea, a veces como los sistemas oscilan y generan otros inconvenientes por oscilación de potencias debido a alguna falla lejana, una falla cercana, que origina que el emisor se convierta en receptor y el receptor en emisor en esa línea, por una reconfiguración del sistema. Entonces, bueno, ocurre lo que ocurre. Ocurre que emisor que está adelantado pasa a ser receptor y ocurre que el receptor pasa a emitirle potencia al emisor. ¿Sí? Condición inversa de la que tenemos acá, en el cual el emisor le emite al receptor porque está en un ángulo de adelanto, como dijo Macías. ¿Estamos bien? Sí, yo tengo una consulta. Claro que Esta situación en la que se invierte el flujo de potencia, ¿es una Sí. situación que se da por una cuestión de que en un instante inicial había más demanda de un lado, más generación del otro, y el flujo se da así, y después en una situación siguiente se invierte esa condición, y por eso cambia el flujo de potencia, o te referís a otra cosa? El flujo de potencia, tiene dos formas de cambiar. Espero responderla, si no se me la repregunta. Flujo de potencia tiene dos formas de cambiar. Una forma de cambiar es porque Camesa así lo determina y en determinada hora reconfigura el sistema, pone más generación o reconfigura la red para que el flujo cambie porque a ello le conviene. Esa es una forma deseada, ahí no hay ningún problema. La forma indeseada es que ocurra una falla. Entonces, si ocurre una falla imprevista, el flujo de potencia cambia de un punto al otro porque las admitancias y las impedancias del sistema, al yo sacar una línea, me cambia la impedancia del nodo y la admitancia del nodo. Entonces, una falla en una línea es un cambio en impedancia y admitancia. Ese cambio de impedancia en admitancia provoca una reconfiguración de la red, no deseada.
Si esa reconfiguración es permanente, digamos que el sistema la acepta, pero si esa reconfiguración es intempestiva, el sistema la puede interpretar como una especie de falla. Entonces, hay determinadas funciones en los sistemas de protección que, digamos, detectan esa oscilación de potencia. Y en función de, bueno, otro análisis que hace el equipo puede determinarla como una falla y puede disparar la línea para que ese flujo no sea, o para que esa condición con ese flujo no sea, digamos, algo, digamos, dañino para el sistema. Si respondí bien, si no, pregunta de vuelta, ¿eh? No, sí, sí, quedó claro. O sea, en resumen sería que cuando hay una falla, sacando el tema de Camesa, la otra opción sería que hay una falla y cambia los parámetros. Te cambia los parámetros del nodo, porque vos al venirte al modelo, a ver, vamos a ir un poquito para atrás. Vos al venirte al modelo de cuadripolo que tenemos acá, vos al venirte al modelo de cuadripolo, las impedancias que dijimos que aportan al nodo, o sea, el nodo es tu barra, ¿se entiende eso? El nodo es una barra. Sí, sí. En la barra vos tenés aportes de la línea de un lado, de la línea de otro lado y de transformadores. Supongamos que este modelo de cuadripolo es un modelo de una línea, ¿sí? Y te agrego otra cosa más. Este modelo de esta línea no es un modelo que sirve para todo el sistema. Si se quiere, sí, pero cada línea va a tener un modelo de cuadripolo porque sus parámetros son propios de ese cuadripolo y de esa Z y de esa Y. ¿Me entendés lo que te digo? Claro, sí, sí. Bien, si yo este cuadripolo lo agarro y le pego otro cuadripolo al lado, ¿sí? Quiere decir que este nodo va a ser el nodo de una barra de una subestación. Con lo cual, este nodo que yo tengo acá pegado a otro nodo que yo voy a tener al lado, forman parte de un nodo de una subestación que es una barra. Con lo cual, si yo saco una línea, ¿sí? Afecto la de al lado, porque visto desde la fuente que voy a tener por acá, el parámetro que me va a cambiar en el nodo va a ser producto de la eliminación de esa línea. O sea, cada vez que yo elimine una línea, o sea, un cuadripolo, el de al lado se va a ver afectado, porque el aporte a ese nodo de todo el sistema, del sistema equivalente, que vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero hay un sistema equivalente de Thevenin, que es la suma de todos los otros pi que vos tenés por las otras líneas, me va a cambiar. Con lo cual ese nodo va a cambiar su impedancia y su admitancia, producto que me cambió todo el Z de Thevenin equivalente que viene atrás de eso. Me estoy adelantando un poco, pero digamos, si no, no se va a entender. Sí, sí, se entendió, gracias. ¿Me entendés? Entonces, cada vez que yo saque una línea, se me va un sistema de cuadripolos. ¿Qué pasa con el de al lado? Y lo que pasa con el sistema de cuadripolo al lado, que se va a ver afectado porque no va a haber más a esta línea. Entonces va a haber una impedancia mayor o menor. Suponete que si a mí se me va una línea, lo que hace es que me aumente la impedancia. Porque digamos, si me va una línea en paralelo, me va a aumentar la impedancia de la línea. Porque antes tenía dos en paralelo. Al sacar, o los cuadripolos pueden estar mismo en paralelo. Todavía no lo vimos eso. Pero los cuadripolos, si se quiere, pueden estar en paralelo, porque son dos líneas en paralelo. Entonces, bueno, cada vez que a mí me aparezca una perturbación en la línea, el valor de impedancia que ve el nodo, o sea, la barra de la subestación, va a ser distinto. Y en función a eso hay una reconfiguración del sistema. Si a veces, por ejemplo, se pierde una línea muy importante, la que son Comahue y Buenos Aires, o se pierde una línea muy importante, Yacyretá o Salto Grande, Buenos Aires. Cualquiera de esas líneas que se pierda, no sé si se acuerdan el blackout del 2019, creo que fue. ¿Se acuerdan de ese blackout? Sí, sí, nosotros justo volvíamos de Yacyretá. Bueno, cuando ocurrió el blackout de la línea esa de 500, ¿qué sucedió? El sistema estaba operando en una condición. Bueno, ahí viene un poco el tema de despacho. Estaba operando en una condición para tener el menor costo de la energía posible. ¿Qué quería decir? Que Yacyretá estaba llena de agua, porque por lluvias en Brasil todo. Entonces el sistema lo estaban despachando, aprovechando ese exceso de agua que había en Yacyretá y la estaban despachando completa. ¿Qué sucedió? El sistema estaba con una demanda muy baja, eran aproximadamente 11 megas, porque era un domingo a la madrugada, 11 megas, 12 megas, 13 megas, más o menos por ahí andaba. Era una condición de baja demanda de la madrugada. Yacyretá estaba casi a su máximo límite de generación. O sea, el sistema eléctrico dependía casi en un 25% de Yacyretá. ¿Se entiende? Más o menos. En ese momento. Al salir de la línea Yacyretá de servicio, o una de las líneas más grandes, produjo ¿qué cosa?
una reconfiguración del sistema. O sea que las impedancias y las admitancias de nodo en ese momento cambiaron abruptamente. Con lo cual se invirtieron todos los flujos de energía que estaban asociados a todo el resto de las generaciones del país. Ese flujo de energía no pudo ser, además de que cambió, no pudo ser abastecido por el resto de los generadores con el sentido del flujo que estaba propuesto debido a la falla. Conclusión, los generadores fueron saliendo uno a uno de servicio, porque se fueron saliendo por su frecuencia y fueron disparando, provocando un efecto cascada que hizo que salgan todos los generadores de servicio y haya un blackout general. Entonces, un poco la respuesta es esa. Cada vez que me sale una línea de servicio o una demanda de servicio, me altera los valores que yo tengo, los parámetros en el nodo de mi cuadripolo por todo lo que viene asociado como impedancia de Thevenin del resto del sistema. Eso provoca en determinados puntos, ocurrió en los blackouts del 2019, una diferencia de ángulos que hizo que esos flujos se invirtieran. Justamente lo que yo les digo acá. Y hizo que todo lo que era demanda pasara a ser generación, y todo lo que venía de la zona de Salta, Tucumán, que venía hacia Yacyretá y de Yacyretá a Buenos Aires, como la línea Yacyretá a Buenos Aires se cortó, pasara a invertirse y en vez de ir hacia Yacyretá, vaya de Salta para lo que es la zona del Comahue Cuyo. No sé si me explico. Estaba el sistema, del país, ¿no? Esta Argentina, digamos, estaba toda la zona de generación de lo que es Salta Tucumán, estaba todo lo que es Yacyretá, y acá está Buenos Aires. El sistema, como les digo, estaba más o menos en 13 megas. Yacyretá estaba aportando más o menos 2, y pico, 3. Entonces, la línea era que, digamos, toda la zona del Bracho, las centrales de Tucumán aportaban a Yacyretá, Yacyretá hacia Buenos Aires, y esto se cerraba por la zona del Comahue. Comahue se cerraba por acá, y la línea del Comahue Buenos Aires. Era como una especie de cuadrilátero. Cuando sale, y por acá venía casi toda la energía, o la mayor parte de la energía, hacia Buenos Aires. Cuando sale esta línea de servicio, o sea, el flujo venía obviamente para acá, y el flujo venía obviamente para acá. ¿Sí? Para este lado. Y por acá venía para Buenos Aires. Cuando ocurre una falla, acá se corta esta línea, todo el flujo que venía por acá dejó de ser abastecido por Yacyretá, que entró en falla y salió de servicio, y empezó a ir para otro lado. Empezó a ir para acá, y empezó a ir para acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó, que se invirtieron los flujos producto de una falla, porque ya no permitió pasar más corriente por acá. Entonces la potencia empezó a transitar por otro lado. Pero bueno, eso desencadenó otros factores mucho más complejos que hicieron que el sistema colapsara. Eso es lo que habla de la inversión de ángulos, o sea, la inversión de ángulos que tiene que ver con la inversión de flujos. Dependiendo qué barra está en adelanto o barra está en atraso, hay una inversión de flujo hacia un lado o hacia el otro. En este lado el emisor le manda al receptor, y puede ser que por alguna condición de falla, el emisor que está acá abajo se venga por acá atrás y pase el receptor a estar en adelanto al emisor y a emitir el receptor al emisor, como puede ser este caso. Que que está acá, antes de la falla, le emitía a y después de acá le empezó a emitir a Entonces es una inversión de flujo. Ese es un poco el resumen, ¿sí? ¿Por qué cambian los parámetros ABCD y por qué cambian los θ y por qué cambia todo lo que cambia y se produce esa inversión? ¿Está más o menos claro? Sí, gracias. Bueno. Avancemos un poquito, no queda mucho, ¿sí? Simplemente ahora es dije algo, no dije algo al inicio que era importante. Lo importante que dije, que no tendría que haber dicho al inicio, que el modelo de cuadripolo que nosotros estamos viendo hasta acá es un modelo que sirve para 2 hilos, o sea, para 2 conductores. ¿Sí? O sea, me sirve para un sistemita de ecuaciones 2x2 en el cual yo tengo corriente alterna o continua por un conductor que va y por el otro que regresa. ¿Sí? Eso es el sistema básico más elemental de todos los que ustedes ven para poder transmitir energía o potencia, si se quiere, en un determinado instante. El modelo que viene ahora, que vamos a verlo en unos 10-15 minutos, es el modelo que está relacionado con ese mismo sistema, pero para un sistema de 3 conductores. O sea, imagínense un cuadripolo que en vez de contemplar 2 conductores, como el que vimos hasta ahora, contempla 3 conductores de fase y 1 de retorno por tierra, como era la Tierra en aquel momento. Para eso se complica un poco el sistema de ecuaciones. Si queremos usar lo que es 3 fases en corriente continua, vamos a utilizar ecuaciones diferenciales. Y si queremos usar 3 fases en corriente alterna, vamos a utilizar otro sistema de ecuaciones diferenciales que tengan que ver con la impedancia
y la admitancia. Este sistema a mí, la verdad que no me interesa porque un sistema trifásico con corriente continua no me sirve, pero sí un sistema trifásico con corriente alterna. Entonces, bueno, utilizamos un sistema de ecuaciones diferenciales para poder hallar cómo se representaría un cuadripolo en corriente alterna. No los quiero aburrir mucho, pero bueno, es simplemente tomar el mismo modelo que teníamos anteriormente, de Z, B e I, ¿sí? Bueno, obtener estos valores de Z e I, que ya los teníamos calculados anteriormente, que eran los valores calculados por parámetros concentrados, por unidad de línea, tanto la impedancia como la admitancia. Hallar la matriz de impedancia, hallar la matriz de admitancia, si estas dos matrices obviamente son las dos matrices características del sistema, una que tenía que ver con capacidad distribuida y una que tenía que ver con inductancia distribuida. Las dos en este momento son parámetros concentrados. Reemplazando los parámetros concentrados de impedancia y admitancia en las ecuaciones anteriores, para poder hallar cómo quedarían con el modelo de cuadripolos, me da una hermosa ecuación bastante grande, que me representaría, digamos, el modelo de parámetros concentrados dentro del modelo de cuadripolo. Bueno, reemplazando uno sobre otro, como ya lo vimos anteriormente, antitransformando y transformando, me va a quedar una hermosa ecuación en este caso, de parámetros en redes de secuencia. Entonces, yo si se quiere podría transformar un modelo trifásico a uno de cuadripolo, a uno de redes de secuencia. Esto la verdad que la complica, por eso yo, digamos, no hago mucho hincapié en simplemente anecdótico, lo dejo expresado que se puede, pero no hago mucho hincapié porque es simplemente pasar a trifásico lo monofásico. Resuelvo obviamente si multiplico estas dos matrices, multiplico la matriz de impedancia por la de admitancia, me va a dar impedancia por admitancia, ¿sí? Impedancia por admitancia, si yo multiplico impedancia por admitancia, me da gamma cuadrado. Gamma cuadrado, como ya vimos, es la constante de propagación, ¿sí? O gamma es igual a la raíz cuadrada de z por i, lo mismo. O sea, yo podría obtener finalmente, y después de todo, que mi matriz de parámetros distribuidos en modelo concentrado, en modelo pi, estaría más bien representando la entrada con la salida, ¿sí? A través de un modelo de una matriz de constante de propagación. Y bueno, yendo un poco más ya a finalizar la clase, el modelo de pi de parámetros distribuidos, que en realidad son ahora concentrados, lo puedo llegar a obtener también en un modelo de trifásico pasado a redes de secuencia con determinados valores que serían parámetros de redes de secuencia directa, inversa y homopolar. Entonces, para no entrar en muchos detalles y en, digamos, exposiciones matemáticas, un modelo de parámetros distribuidos o llevado al modelo de cuadripolo concentrados, que sería este que vimos acá anteriormente, donde estaba el modelito, o concentrados que vimos, ¿dónde estaba? Voy a dejar de compartir. ¿Dónde estaba? Por ejemplo, cualquiera de estos modelos de parámetros distribuidos, interpretados como concentrados a un modelo de cuadripolo pi o t, cualquiera de estos dos, en realidad son monofásicos. O sea, estos son modelos monofásicos. Interpretados trifásicamente serían estos que están por acá, ¿sí? Entonces llegamos a un modelo de parámetros iguales a los anteriores, tomados como concentrados, adaptados a los distribuidos y transformados al modelo de modelo pi o t, que en realidad en vez de darme 1 me daría 3. ¿Y 3 por qué? Porque uno es representativo de cada secuencia. Se puede utilizar el anterior que vimos inicialmente, este que está acá, con una línea, digamos, bipolar de alterna, en el cual tengo una fase de ida y una fase de vuelta con dos conductores, se puede usar sin ningún problema. Cuando vayamos a la interpretación trifásica o al cálculo trifásico, probablemente, o casi seguramente, vamos a ver, o van a tener que ver en la práctica la implementación de un modelo que tenga tres cuadripolos, uno para cada red de secuencia. La explicación matemática es bastante compacta, reducida, es más larga,
pero sepan que podemos utilizar ese modelo de cuadripolo, pi o t, y puede ser utilizado en continua o en alterna, en una configuración de 2 conductores, o puede ser utilizado también con 3 cuadripolos en una configuración de 3 conductores en un modelo de redes de secuencia. Ese es un poco el resumen y a grandes rasgos lo que sería la clase de hoy. Como les dije, terminamos 10:30, nos quedamos para ver algunas particularidades de la clase, o les regalo 1 horita de tiempo, 1 hora y cuarto, para que puedan hacer el debate, y mientras tanto yo preparo el resultado del cuestionario y se los mando. Y así, bueno, quedan liberados, nos quedamos por preguntas, consultas y del cuestionario de la clase de hoy, y los invito a que hagan el foro de debate. Muchas gracias. Profesor, disculpe, no entendí muy bien esa parte. ¿Hay que volver a conectarse o...? ¿Cuál? La clase termina ahora y no nos conectamos más, ¿no? No se conectan más. Lo que tienen que hacer es Ok. el foro de debate. Fíjense que adentro del aula virtual yo había mandado un comentario o un comunicado a través del aula con el link directo para el foro de debate. Fíjense ahí adentro que tienen una opción, no sé si está por acá, la tengo que abrir, aulas virtuales, esperen que les muestro aulas virtuales. ¿Lo encontraron o no? Yo no encontré el foro de debate, encontré la sección foros. Sí, dame un segundo y ven acá. En mi opinión, el Z tiene que ver con tal cosa. Por ejemplo, cualquiera, 3.1. ¿Para qué es útil la representación por fase? Y es útil para tal cosa. Entonces, cada una de las preguntas pueden responder. Pueden responder 1, 2, 3, la que ustedes quieran. Con 1 o 2, suficiente. Simplemente es que ustedes utilicen un poco la ejercitación y las clases como para poner algún concepto. Después alguno le puede decir sí, pero